Hoy, en Visión para Vivir, continuaremos nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Las personas que tienen un don, un carisma, a menudo son levantados a posiciones de liderazgo en la iglesia, pero una personalidad atrayente y magnética no es todo para ser calificado como líder, pues podemos tener a un Diótrefes o a una Jezabel en medio de la congregación. El escritor Juan escribió 7 cartas a 7 iglesias del primer siglo. Ahora estamos hablando acerca de la cuarta congregación, un cuerpo de creyentes en la pequeña ciudad de Tiatira, donde estaba una mujer con influencia que tenía un estilo cautivante y una doctrina fuera de la verdad. Le invitamos a escuchar el mensaje titulado Jezabel en la iglesia. En el programa anterior estábamos hablando acerca de Jezabel. Ese es el título de este sermón, Jezabel en la iglesia. Y observamos que aquella mujer que habitaba en aquella congregación estaba causando no solo estragos, sino que haciendo desviar a la gente de su verdadera fe en el Señor. Y allí estaba y la estaban tolerando. Dijimos que era una mujer, y que tal vez su nombre no era Jezabel, puede haber sido, como más inclinación hay que no sea, porque ¿quién quería poner Jezabel a su hija? Pero tal vez tenía el nombre Jezabel o no lo tenía, pero mostraba la condición de Jezabel seguramente. Y entonces hablamos de la Jezabel, la esposa del rey Acab, maldita mujer, malvada. Y dijimos que tenía algunas características. Número 1, era una mujer astuta para el engaño. Era una mujer brillante, sin embargo experta en el engaño. Segundo, era una mujer dominante y manipuladora. Tercero, era una mujer de artimañas perversas, de argucias, y que realizaba constantemente para desviar y destruir al pueblo. Cuarto, era una mujer de maldad influyente. Y que también que el rey Jehú la llamó maldita, porque era una mujer que fue fiel a su naturaleza pecaminosa hasta el mismo epitafio. Ahora, regresando al relato, Cristo dice, tengo los hechos. Sé que allí en la iglesia de Tiatira toleras a una mujer que ha arrastrado a la gente a su enseñanza falsa. Y menciona específicamente a algunos individuos que habían sido seducidos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otras palabras, cuando sigues la enseñanza de esta mujer, la cual evidentemente tenía talento, gran influencia y gran carisma, empiezas a caer cada vez en un flagrante estilo de vida y comienzas a cometer actos que están reñidos con la palabra de Dios y vas perdiendo el filo de tu conciencia y la culpa desaparece porque aparece la gran racionalización. Y antes que te des cuenta ni siquiera te preocupas si la carne ha sido ofrecida a los ídolos o no, ni te importa nada más en la familia de Dios, sino lo que tú quieres, así te gusta. Voy a detenerme en esto porque ese es el problema, esa es la debilidad de la iglesia en Tiatira. ¿No es interesante que en el versículo 24 se refiere a esto como a las profundidades de Satanás? Sin embargo, no hay ni una sola mención al ocultismo. No se dice nada en cuanto a magia negra, no se dice nada en cuanto a superstición. Esto me dice que sin duda esta mujer se ganó su posición usando las escrituras para su enseñanza. Antes que uno se diera cuenta, tenía muchos que la seguían. Entonces fue eso lo que hizo descarriarse usando tal vez una interpretación tergiversada de la verdad. De paso, hay quienes titubean para predicar sobre esto para no parecer que están hablando de alguna persona en su iglesia. Esto no es nada nuevo. El señor A.T. Robertson, el conocido erudito bautista de hace años, enseñó por muchos años en el seminario en Louisville. Cuando empezó a escribir sobre los libros de la Biblia, en cierta ocasión escogió el libro de Tercera de Juan que habla de Diótrefes. Diótrefes era un hombre que se autonombró jefe de la iglesia. Con el tiempo era él quien excomulgaba a ciertas personas y cernía cualquier cosa que se hacía en la iglesia. No permitió ni siquiera a Juan que viniera como representante de Cristo para hablar. Era un líder autonombrado. Pues bien, Juan al final escribió una carta reprendiéndolo. El señor A.T. Robertson dice esto escribiendo sobre la tercera carta de Juan. Hace unos 40 años escribió un artículo sobre Diótrefes para un periódico denominacional. El editor me dijo que 25 diáconos fueron a verlo en su oficina para expresar su resentimiento por el ataque personal que había publicado en el periódico contra ellos. Muy interesante, ¿no es cierto? Es muy posible que usted, amigo, amiga oyente, esté pensando, está hablando de mí. Pues bien, no es así. Pero si el Espíritu de Dios está hablando, entonces sí. Eso es lo maravilloso al blandir la espada del Espíritu.
Usted puede hacerlo con toda la autoridad que Dios declara que usted tiene y no tener a nadie en particular en mente, pero el Espíritu sí lo tiene. El Espíritu le habla directamente a cada Jim Jones que vive en cualquier parte del mundo. Le habla a cualquier líder tirano, cualquier diácono, anciano, pastor que se ha convertido en un tirano en la iglesia solo por su poder e influencia. El Espíritu se enfrenta cara a cara a cualquier mujer que intenta seducir con mentiras, con engaños, no solo en áreas sexuales, sino que está siempre causando problemas, causando chisme, creando conflicto entre uno y otro. El Espíritu de Dios está hablando. Le dice, detente allí, deja de ensoberbecerte en ese llamamiento que te di, si no te cobraré cuentas. Ahora bien, yo no tengo manera de saber en qué oído cae este mensaje, pero delante de Dios le presento el reto que si usted cae en esta categoría, aunque esté cerca, que haga caso de corazón a este mensaje. Cristo mismo dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo. De paso, hay algo que da enorme satisfacción al conseguir seguidores. Es una experiencia que estimula el ego. Lo pone en un pedestal a uno. Antes que se dé cuenta, usted se levanta sobre él y le encanta. La carne dice, ahora estás hablando. Mira la cantidad de personas que tienes. Precisamente. Ese es el punto en que tú querías estar. Y allí entra el orgullo. Esa mujer tenía un cuerpo de personas en Tiatira y el Hijo de Dios le dijo, deja todo eso. En el versículo 22 declara directamente el juicio. He aquí yo la arrojo en cama. Algunas versiones de la Biblia dicen cama de enfermedad. Probablemente se trate de alguna adición de parte de algún editor, pero en realidad presenta lo obvio. Cristo está diciendo, haré que caiga enferma. A propósito, las muelas divinas muelen lentamente, pero muelen extremadamente fino. Un colega me dio una frase que se atribuye a Ana de Austria, una mujer que vivió en el siglo XVI. Dice que Dios no paga al final de cada día, pero al final paga. Usted dice, eso me hace tenerle miedo a Dios. Yo digo, qué bien. No le tenga miedo, tenga temor. Hemos perdido el temor a Dios que nuestros antepasados tenían. Ellos vivían en un asombro y respeto del Dios que juzgará. No es sorpresa que conquistaron una nación, un continente con sus convicciones. No es sorpresa que sus palabras viven todavía. Así que delante de Dios le reto a que examine directamente su vida y lidie a propósito con el mal que hay allí. Nadie más puede hacerlo. Hágalo mientras todavía hay tiempo. Sigamos leyendo. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esa es la respuesta. Arrepentimiento. Y a sus hijos heriré de muerte. Algunos opinan que esto puede ser referencia a enfermedades sociales. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Presta atención. La disciplina no se aplica solo por amor a la persona. La iglesia debe ser despertada al temor, a un temor saludable y necesario. ¿Qué ocurre cuando usted administra disciplina a alguno de sus hijos en casa? Disciplina no necesariamente quiere decir una zurra. ¿Lo notan ellos? Que sí lo notan, claro. Recuerdo una ocasión cuando administramos disciplina a uno de nuestros hijos. Los demás tuvieron temor. Suena sádico, pero no es así. El Señor está diciendo hay que disciplinar. ¿Dónde está la pureza de los santos? ¿A dónde nos conduce si todos hacemos lo que se nos antoja al estilo de Jezabel? ¿O Diótrefes? Nos lleva a un callejón sin salida, a la miseria, a la acomodo, a la racionalización, pero gracias a Dios que no todos se dejan arrastrar a eso. Me impresiona grandemente eso que dice el versículo 24, las profundidades de Satanás. Esta es la única ocasión en que esta expresión aparece en la Biblia. ¿Sabe a qué se refiere? Se refiere a un estilo de vida inmoral, flagrante, a una filosofía de vida como le venga en gana. La llamaban las profundidades de Satanás, porque es arrastrado cada vez más profundamente, y la mano del Espíritu de Dios se extiende para decir, aquí está mi ayuda. Y si usted rechaza esa mano, no hay nadie que pueda ayudarle. ¿Recuerda cuando leyó el libro El progreso del peregrino? Cuando Cristiano cae en el pantano del desaliento y aparece la mano del ayudador. Es obviamente un símbolo del Espíritu Santo. Gracias a Dios que extiende su mano y nos toma y nos saca del fango. Cristo describe el horror de caer en esa clase de vida. Un hombre y mujer dejados a su propio estilo de vida inmoral jamás se arrepentirán. Se requiere la obra del Espíritu de Dios para sacarlos. Ahora volvamos al versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Eso es todo lo que dice. No identifica a qué carga se refiere. Sugiero que se trata de la carga de la obediencia sencilla. Cuando usted está rodeado de un estilo de vida inmoral, la obediencia se vuelve una carga. Mantenerse firme y vivir una vida pura cuando está rodeado de los que no lo hacen es duro. Cristo dice, te elogio por eso, no deje de hacerlo. Y me gustaría tener más tiempo para desempolvar esa vieja y arcaica palabra perseverancia y usarla vez tras vez tras vez en esta serie de mensajes sobre las 7 iglesias.
Hoy no oímos mucho al respecto. Oímos mucho en cuanto a empezar la carrera, mucho en cuanto a continuarla, pero no mucho en cuanto a concluir correctamente la carrera. No me cabe duda de que la mayoría de las personas que están oyendo mis palabras trabajan en lugares de mucho acomodo, especialmente en lo que respecta a la moral. Quiero que sepa que si usted es el único que no participa de tal estilo de vida, si usted es el único, vale la pena que siga haciéndolo. Usted es el único individuo en el equipo, el único alumno en la escuela, el único que no participa de la inmoralidad. Déjeme decirle, vale la pena, tiene la bendición de Dios. Pero también quiero añadir, como es parte del versículo 24, que la carne le dirá que su carga es más de lo que usted puede soportar. Y no es así. Dice, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. En el versículo 28, le daré la estrella de la mañana, que quiere decir, el Señor recorre todo el camino hasta el futuro. Está diciéndole el lado brillante de la obediencia. Está diciéndole, cuando este mundo se acabe y Jesucristo venga y establezca su reino y su pueblo reine en su nombre, algunos de ustedes tendrán autoridad sobre naciones, sobre vastas regiones. Sucederá, lo prometo. Todavía más, dice, te daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 la identifica con Jesucristo mismo. Te daré una relación cara a cara con Cristo y además te recompensaré con una sección del país para que lo gobiernes. ¿No será un placer gobernar sobre las secciones de la nación que ahora mismo andan desenfrenadas? Vaya usted, vaya, piense. Usted podrá decidir cosas, tal vez en su propia ciudad o en otro lugar. Cuando el Señor reine en esta tierra, usted será su ayudante, un gobernador, un alcalde. Pues bien, el texto bíblico seleccionado termina con el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero eso no es todo. Hay varias cosas prácticas que hay que recordar. Permítame darle 4. Esta es la primera. Y cada una de las 4 tiene una advertencia conectada a ella. Primero, grandes problemas pueden ocurrir en lugares pequeños. Advertencia, no se sorprenda. Si usted está en algún lugar pequeño, no piense que la única clase de problemas que enfrentarán serán pequeños. Mientras preparaba este estudio, resultó que conversé con un hombre que vive en un lugar del cual jamás he oído. Me contó del problema más peliagudo que usted jamás podría imaginar. Ministra en un lugar oscuro, pero enfrenta problemas enormes. Dijo que se sorprendía por eso. Ciertamente estaba más allá de su sabiduría. Pero algunos que ministran en lugares pequeños enfrentan problemas gigantescos. Ore por esos ministros, recuérdelos. Y usted, ministro, tenga mucho cuidado. Esta es la segunda. Palabras apropiadas y a tiempo pueden animar a las personas desalentadas. No titubee para decirlas. Si usted conoce a alguien que está desalentado, no espere hasta mañana para animarlo. Escríbale una nota hoy mismo, llámelo hoy mismo por teléfono. Hoy es el día en que esa persona está desalentada. A propósito, ¿cuándo fue la última ocasión en que usted le agradeció a la persona que fue el principal instrumento para su salvación? ¿O al principio de su interés en la Biblia? ¿No es ya tiempo que lo haga? ¿Cuándo fue la última vez que agradeció a su pastor por enseñarle constantemente la palabra de Dios? ¿Le ha dicho gracias por hablarme de las buenas nuevas que revoluciona mi vida? Acabo de recibir una carta por internet de Venezuela. Una persona que me dice gracias por las enseñanzas. Esas enseñanzas han cambiado mi vida. Soy una nueva persona. Se necesita eso. Esta es la tercera. La enseñanza equivocada provee de individuos. La enseñanza equivocada es provista a veces por individuos talentosos. No se deje engañar. La enseñanza equivocada a veces es provista por individuos talentosos. No se deje engañar. Tener talento no es garantía de infalibilidad. Fue durante la ceremonia de nombramiento oficial del decano del seminario Trinity, cuando se dijeron palabras que aprecio mucho. Uno de los oradores dijo, no nos levantemos sobre la Biblia. No nos levantamos sobre la Biblia, estamos bajo ella. La palabra de Dios está sobre nosotros. Por talentoso que sea un individuo, es la palabra de Dios la que le da a ese individuo su autoridad. Es más, es a esa autoridad que ese individuo talentoso rinde cuentas. Por talentosa que sea la persona, puede descarriarlo, no se deje engañar. Deje que la palabra de Dios sea su guía. Si lo que la persona está diciendo no se puede tomar en el sentido normal desde la Biblia, rechácelo. No importa quién lo diga, no importa que aparezca en la pantalla de televisión, no importa que vea grandes congregaciones o muchos seguidores, simplemente rechace tal enseñanza. Esta es la cuarta. Las acciones engañosas pueden hacer daño incluso a personas inocentes. No sea obstinado. Si usted está participando del engaño, está haciendo daño a los inocentes. La respuesta que Cristo da es la única que puede ofrecerle. Arrepiéntase. Esto quiere decir hacerle frente al asunto con valentía, llamarlo tal como es y dejar de hacerlo. Confiese su culpa, dé media vuelta. Si hubiera alguna otra manera, Cristo lo hubiera dicho, pero dice, le he dado tiempo para que se arrepiente, y ella dice que no. Una de las experiencias tristes al pertenecer a la Junta Administrativa
de alguna iglesia es que a veces las personas no saben lidiar con los problemas. No saben lidiar con los problemas. Y más bien causan más conflictos que el bien que piensan hacer, porque no tienen la sabiduría para enfrentar. Eso es terrible. Cada vez tenemos que aprender a hacer las cosas correctas. El pastor Chuck Swindoll relata la experiencia. Debido a que está en la junta administrativa de un seminario, tiene que lidiar también con lo malo y las cosas buenas. Dice que en cierta ocasión se dieron cuenta de el caso de revocar el título de un hombre. Primera vez que había ocurrido en la institución. Se descubrió mediante toda una serie interesante de eventos que el hombre había plagiado su tesis. Había sacado un libro de la biblioteca, había leído 100 páginas y sencillamente había escrito eso en su tesis, sin ninguna declaración de la fuente donde lo había obtenido. Su tesis apareció como libro, tomado directamente de otro de donde había robado la información. Había habido alguna sospecha respecto a su honradez cuando trabajaba en esa biblioteca en particular. En verdad descubrieron también que se llevaba dinero de la caja de multas. Cuando empezó a enseñar en una escuela falsificó un título. Se le conocía como el doctor fulano de tal. Así que cuando uno de los profesores del seminario se enteró que se le conocía como el doctor, llamó al seminario donde suponía que aquel individuo se había recibido. Y resultó que la institución jamás había oído hablar de él. Había engañado. Cuando las cosas se pusieron candentes, el individuo dijo, no, en verdad, no me recibí en esa institución. Sin embargo, aquí están mis calificaciones. Se llamó a otra institución, se encontró que también se trataba de una falsificación. Había obtenido un formulario en blanco, lo había falsificado con la lista de clases, cursos, nombres, firmas, grados. La verdad es que no había terminado ni siquiera un semestre en esa institución. Me pareció que si hubiera trabajado con tanto tesón para conseguir su doctorado con todas las de la ley como trabajó para falsificar su título, hubiera llegado más lejos. ¿Sabe una cosa? Sus padres, sus suegros, su esposa, el seminario mismo quedaron humillados. A nadie le da placer ejercer juicio. Se lo hace con lágrimas, pero hay que hacerlo. Ahora comprenda lo que estoy diciendo. No hay nada de malo con usar materiales que no son originales suyos. Simplemente déle el crédito. Spurgeon dijo, total originalidad y nada de plagio resulta en predicación aburrida. Pocas personas tienen pensamientos realmente originales. Todos compartimos en experiencias de la comunicación. Algunas de las verdades más preciosas que Dios me ha dado han venido directamente de otra persona. Por otro lado, si usted tomara información que no le pertenece en lo absoluto y la presenta como si fuera suya, eso es engaño. Si usted está llevando ese dinero que no le pertenece, usando nombres como si conociera a las personas, eso está mal. Lo descubrirán tarde o temprano. Personas inocentes, especialmente su familia, sufrirá daño. Y algunas veces más allá de toda reparación. Deje tal cosa, por amor de la causa y del testimonio del Dios viviente. Déjelo. Haga las cosas bien hechas. Hágalas limpiamente. Yo no sé en qué situación usted se encuentra en este momento. Tal vez usted como pastor está lidiando con situaciones complicadas, difíciles. Tal vez usted tiene un serio problema en la iglesia y no sabe cómo manejarlo. Usted necesita ayuda. Si no tienen un sistema disciplinario en la iglesia completo, busque ayuda. Tal vez yo puedo ayudarle, pero tiene que tomar su autoridad. No puede permitir que individuos actúen erróneamente en medio de la iglesia. Para eso el Señor le puso allí, pero no actúe solo. Hable con los demás, explique la situación, busquen en la palabra de Dios, pero ejerzan disciplina. No es fácil. Hace algún tiempo atrás tuve que ejercer disciplina. Es difícil. Escribí un manual de disciplina, tomando en cuenta también a las personas que sufren, a la persona que pasa por disciplina, tomando en cuenta a esa persona. Si se arrepiente, hay que estimularle, ayudarle. Hay que hacerle sanar la herida. Si se revela, hay que ejercer la disciplina totalmente, hay que llevar a más graves consecuencias a la persona. Pero la disciplina de la iglesia tiene que ejercerse. No se puede permitir que personas con el espíritu de Jezabel, con el espíritu de Diótrefes, se conviertan en líderes de la iglesia y que no podemos removerlo simplemente porque son los más antiguos de la iglesia, no importa las mañas que tengan. No debemos permitir que permanezcan líderes allí simplemente porque tienen mucho dinero o porque es una congregación de gente con poca educación y porque hay uno con más educación es el líder de la iglesia. Eso es erróneo. No podemos permitir que las personas actúen inapropiadamente como líderes en la iglesia tampoco. Tenemos que utilizar los canales apropiados para confrontar la situación. Por eso le digo que necesitamos sabiduría. Necesitamos no solo que el Señor nos guíe, sino estudiar su palabra, examinar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y luego determinar cuál es el procedimiento disciplinario que existirá. No permita que la persona que ha cometido serios errores salga sin ninguna consecuencia.
Hace algunas semanas atrás tuvimos un caso en la congregación. Una persona decidió levantarse en una asamblea y hablar cosas inapropiadas. Y luego declaró: si es que me van a disciplinar, voy a decir lo que siento, entonces que me disciplinen con razón. Ese es un desafío abierto a la autoridad. Tuvimos que disciplinar. Después de que la persona se arrepintió, pidió perdón, alguien me dijo: ¿cree, pastor, que es necesario realizar disciplina cuando ya se arrepintió? Por supuesto que es necesario. La actitud de arrepentimiento suaviza la situación, pero trae consecuencias. Esas consecuencias le van a ayudar a la persona a reflexionar que sus faltas traen problema y que hay que vivir la experiencia. No solo aquello, sino, como dije, el resto de la congregación aprende que no se debe faltar, pecar libremente, creyendo que no va a haber consecuencias, sino que somos llamados a ser sal y luz de este mundo. Y los pecados flagrantes tienen que ser disciplinados, y las actitudes de rebeldía tienen que ser confrontadas con sabiduría, con amor, con una buena combinación de gracia, de misericordia y de justicia. Hay muchas cosas que ocurren dentro de la vida de una congregación. Por eso tenemos que aprender a prepararnos cada vez más. Y mi llamado es que a los líderes de la iglesia, sobre todo de congregaciones pequeñas, iglesias rurales, donde el pastor tiene una autoridad a veces que va más allá de lo que debería, le ruego que se prepare para que aprenda a cómo llevar la congregación de acuerdo a los principios bíblicos con una buena administración pastoral. Mi llamado es a los pastores que sigan preparándose, que sigamos aprendiendo juntos. Mi llamado es a que sigan preparándose para aprender a administrar apropiadamente las distintas facetas de la vida de la iglesia. De la misma manera, mi llamado es a prepararse en el asesoramiento, para que podamos ayudar a la gente a salir de sus situaciones conflictivas, y que aquellos que están teniendo actitudes y acciones que hieren la vida de la iglesia no solamente sean exhortados a que salgan de allí disciplinados cuando se resisten, sino también que sean ayudados para que aprendan a cómo manejar su problema, sanar sus heridas, cambiar su estilo de vida, trabajar en su carácter y vivir para la gloria del Señor. Así que tenemos que aprender como pastores a manejar las situaciones más difíciles, aun cuando personas con el espíritu de Jezabel o Diótrefes participan de la vida de la iglesia. Tenemos que actuar con sabiduría y bajo la dirección de la palabra de Dios, no solos, sino trabajando en equipo con hombres sabios que puedan guiarnos a tomar las decisiones correctas. Tremendas palabras de advertencia que encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Palabras originalmente dirigidas a la iglesia de Tiatira, pero igual de relevantes para nosotros en estos días también. Esperamos que Visión para Vivir sea un ministerio importante en su vida y que le ayude en distintas formas en su vida cristiana. En Visión para Vivir no solamente ayudamos por medio del programa de radio, sino también por medio de libros como ¿Por qué, Dios? Pásame otro ladrillo, Moisés, un hombre de dedicación total, y el nuevo libro que acaba de ser publicado del pastor Chuck Swindoll, cuyo título es Cuando se atraviesa tiempos difíciles. Una vida apresurada y con gran ansiedad es la norma hoy en día. La mayoría de nosotros enfrentamos problemas familiares, crisis financieras, enfermedades y tremendas decepciones. La realidad de que somos humanos y que debemos pasar por momentos difíciles puede parecer injusta. Si siente que no puede soportar ni un minuto más, entonces ha escogido el libro perfecto. Este libro ofrece ánimo, esperanza y libertad, una invitación a conocer a Cristo en la encrucijada de nuestra vida y a ir más allá de nuestros tiempos difíciles. Precisamente esa es la promoción de este mes. Si envía una ofrenda generosa y si lo solicita, le enviaremos el libro Cuando se atraviesa tiempos difíciles por Chuck Swindoll. Visítenos en www.visionparavivir.org. Cuando ingrese, si lo desea, provéanos su correo electrónico para brindarle información periódicamente de nuestro ministerio. Con sus comentarios, palabras de gratitud o testimonios, escriba a
Visión para Vivir, Box 251-175, Plano, Texas 75025. Y ahora le invitamos a terminar el programa con estas importantes palabras. Quiero que a partir de este momento, no mañana, ¿me escuchó bien? En este momento, no mañana, ahora, pues el tiempo es importante. Deje de involucrarse en actos engañosos. Puede que no sea moral ni ético estar envuelto en algo así, en lo que está haciendo. Yo no lo conozco, usted lo sabe. Tal vez ni siquiera está relacionado con la iglesia, tal vez con su propia familia. Por la gracia de Dios, usted puede buscar perdón. Su gracia es absolutamente suficiente para llevarlo en el proceso de limpieza. Si usted lo hace, por primera vez será capaz de mirarse al espejo y decir, me gusta ver a esa persona limpia. Me gusta lo que veo. Reclame el perdón del Señor ahora mismo. Reclame su gracia en este momento y Él nunca se la negará. Su amor es tan grande y sublime que puede no solamente perdonarlo, sino darle una nueva vida. Pero usted debe recibir la exhortación que le ha entregado hoy la palabra de Dios y actuar con sabiduría. Recuerde que es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Es terrible vivir bajo la disciplina divina. Abandone su pecado inmediatamente. Sé que no es fácil, yo he estado allí, sé que no es fácil, pero no existe otro camino para agradar a Dios y volver a tener una relación saludable con Él, sino arrepintiéndose y abandonando su pecado. Hágalo ahora mismo. Sintonícenos una vez más mañana cuando en Visión para Vivir presentemos la quinta carta a otra de las iglesias de Apocalipsis. El pastor Héctor Manso les dice, hasta el próximo programa.